Me llamo Amalia Quiroga, aunque todos me dicen Malí, y tengo 72 años. He pasado mi vida tejiendo rutinas tranquilas, equilibrando la música, la familia y el trabajo constante que me hacía sentir útil. Incluso cuando el mundo parecía girar más rápido de lo que yo podía seguir, hoy, nada de eso importaba. Estaba sentada en el borde del sofá de mi sala, con los papeles finales del divorcio esparcidos sobre la mesa de centro como una acusación escrita. El departamento olía ligeramente a lavanda y libros viejos, un aroma que antes me reconfortaba, pero que ahora se sentía estéril y vacío. Mis manos temblaban un poco mientras revisaba las notificaciones del celular que había evadido toda la mañana. Cuentas, recordatorios y una docena de mensajes que no tenía corazón para responder. Entonces, un sonido destacó un solo nombre parpadeando en la pantalla: Clara. Mi hija. Dudé, con el dedo suspendido sobre la pantalla. Clara no solía llamar sin motivo, y cuando escribía, sus mensajes eran casi siempre cotidianos, pero algo en ese momento me dijo que debía mirar. El mensaje apareció en letras negras y frías: Vas a morir sin un peso. La sala se quedó en silencio, salvo por el leve tic-tac del reloj en la pared, cada segundo martillando las palabras en mi pecho. Parpadeé, mirando el celular como si de repente se hubiera vuelto un objeto extraño. Mi hija, mi propia sangre, escribiendo algo tan venenoso, toda una vida de cariño, de desayunos compartidos y caminatas invernales por el parque de Chapultepec, parecía desvanecerse en una sola frase. Dejé caer el celular en el sofá y me cubrí el rostro con las manos. El dolor no era solo humillación, era duelo. Había pasado décadas tratando de construir un hogar sólido, enseñándole a Clara lecciones sobre responsabilidad y bondad. Solo para recibir esto, las paredes parecían acercarse. El aire se sentía más pesado. Solté un suspiro lento y me recosté, mirando el departamento a mi alrededor. Cajas a medio empacar, de mi mudanza reciente, estaban apiladas contra la pared, un recordatorio de que incluso mis pertenencias estaban en transición. Se suponía que sería un miércoles tranquilo. En cambio, estaba reevaluando todo lo que creía saber sobre la familia, la confianza y sobre mí misma, en algún lugar allá afuera en la Ciudad de México. La vida seguía el claxon de los autos, el murmullo lejano del metro. Pero en mi sala, el tiempo se había detenido. Mi celular vibró otra vez, otro recordatorio de un mundo del que, de repente, me sentía desconectada. Lo tomé, sintiendo el peso de todo lo que venía, sin saber que ese día traería una revelación que cambiaría mi vida de formas que nunca imaginé. El departamento estaba insoportablemente silencioso, de ese tipo de silencio que te aprieta el pecho y hace que cada respiro sea un esfuerzo. Caminé despacio, de cuarto en cuarto, deslizando los dedos por las superficies familiares, como si el tacto pudiera anclarme a una vida que se me había escapado de las manos. Las cajas apiladas contra las paredes eran un recordatorio crudo de la transición, de finales disfrazados de comienzos. Me detuve en la cocina, mirando el borde astillado de la encimera donde Clara, de niña, me ayudaba a hacer galletas, sus manitas cubiertas de harina, su risa llenando el espacio. Esa risa ahora se sentía lejana, distorsionada por el golpe de su mensaje. Vas a morir sin un peso. Había repetido esas palabras en mi mente una docena de veces, cada una cortante como vidrio. Mi hija, la niña que crié, la que vi convertirse en una mujer segura. Había elegido este momento para herirme. Mis ojos cayeron sobre el montón de documentos legales en la mesa del comedor, el decreto de divorcio, los estados financieros, las cartas de los abogados. Cada hoja llevaba un sello o una firma que validaba mi pérdida de control sobre todo lo que había trabajado el departamento. Las inversiones, la vida compartida que alguna vez pareció eterna. Tomé el decreto, sintiendo cómo los bordes se clavaban en mis dedos,
y recordé el día en que entré a este departamento como una joven esposa, llena de esperanza y promesas. Las fotos en los estantes parecían burlarse de mí. Rostros sonrientes de cumpleaños, aniversarios y días festivos llenaban las paredes. Toqué una con cuidado una Malí más joven, sosteniendo a Clara en sus brazos. Ambas radiantes de optimismo. Ese calor ahora parecía pertenecer a otra persona, a una vida que había terminado mucho antes de que los papeles del divorcio lo hicieran oficial. Me hundí en el sofá, dejando que el peso de todo se asentara en mis hombros. Incluso la luz que entraba por las ventanas altas parecía apagada, gris contra el horizonte de la Ciudad de México. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente a mi dolor privado. Las horas pasaron en una bruma de movimiento y memoria. Empaqué algunos objetos sentimentales en una bolsa pequeña, dejando el resto intacto. La caja de mi violín, alguna vez símbolo de alegría y disciplina, estaba en una esquina, sin abrir, como si también estuviera esperando esta pausa, este momento de ajuste de cuentas. Finalmente, me recosté, exhalando despacio, dejando que el silencio me llenara, y me di cuenta de que el mañana exigiría una elección: quedarme atrapada en este dolor hueco o encontrar un camino hacia adelante, aunque fuera incierto y desconocido. Estaba mirando las cajas a medio empacar cuando el teléfono sonó, agudo e insistente. El sonido me hizo estremecerme. No esperaba que nadie me llamara hoy, no con las palabras de Clara aún resonando en mi cabeza y los papeles del divorcio como piedras sobre la mesa. La pantalla mostraba un número desconocido, sin código de área, solo una secuencia de ceros con un 1 al final. Dudé, pero contesté: Amalia Quiroga. La voz era clara, precisa, exigiendo atención incluso a través del altavoz. Soy el coronel Rafael Mendoza, de la División de Recuperación de Herencias del Pentágono. Escuche con atención. Sentí que se me cortaba la respiración. El Pentágono, mi vida, ya fracturada. De alguna manera había entrado en la órbita de algo que no podía comprender. El abuelo de su difunto esposo, Esteban Quiroga, completó una misión militar clasificada en Camboya en 1964, continuó el coronel. La operación, llamada Música Nocturna, permaneció clasificada durante 60 años. Desde anoche se desclasificó y hay una compensación pendiente, ajustada por intereses e inflación, de aproximadamente 3.000 millones de pesos. Usted es la descendiente directa autorizada para reclamarla. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, imposibles y surrealistas. Mis dedos apretaron el teléfono. No entiendo, susurré. Esteban Quiroga había muerto hace décadas. Su vida parecía ordinaria. Tranquila jubilación, familia, las típicas celebraciones y luchas. ¿Cómo pudo haber dejado algo tan enorme y secreto? Su abuelo hizo provisiones para proteger a su familia y a su país, dijo el coronel Mendoza. El dinero solo puede liberarse a usted, pero hay condiciones. Debe venir a Washington de inmediato. Un vuelo sale del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 3 horas. Ya se compró un boleto a su nombre primera clase, asiento de ventana 14I, según las especificaciones de Esteban. Me hundí en el sofá. El departamento de repente demasiado pequeño, demasiado silencioso. La idea de dejar la Ciudad de México con tan poca advertencia, de adentrarme en este mundo oculto de secretos gubernamentales y responsabilidades heredadas, era abrumadora. Y, sin embargo, bajo el miedo, una chispa de algo más se encendió: curiosidad, un toque de emoción. Los primeros destellos de un propósito desde que el mensaje cruel de Clara aterrizó como una piedra en mi pecho. La voz del coronel Mendoza se suavizó, casi con gentileza. Su abuelo quería que tuviera esto cuando no le quedara nada que perder. Hoy es ese día. Amalia debe estar lista para aprender lo que él sabía. Cerré los ojos, dejando que el peso de todo se asentara. Mi divorcio, la traición de mi hija, el departamento vacío, todo parecía desvanecerse al fondo.
Esto era algo más grande que el dolor, más grande que la pérdida. Era una oportunidad para descubrir un legado oculto, para entrar en una historia que me había estado esperando, en silencio, durante décadas. Colgué lentamente. El número desapareció de la pantalla, pero la orden seguía resonando en mi mente. Un vuelo en 3 horas. Los secretos de un abuelo, una fortuna esperando ser reclamada. Mi corazón latía rápido, entre el miedo y la expectativa, sabiendo que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El vuelo a Washington me dio tiempo para pensar. Aunque mi mente se negaba a calmarse, miré por la ventana el horizonte gris del Valle de México, desvaneciéndose bajo mí, e intenté imaginar a Esteban Quiroga, no como el abuelo tranquilo que conocí a través de fotos familiares, sino como un hombre que navegó por el peligro, el secreto y la historia misma. El coronel Mendoza había hablado de la misión, llamada música nocturna, y al recordar sus palabras, el peso de lo que Esteban había logrado se asentó sobre mí. Esteban se había enlistado en el ejército en sus 20s, entrenado en criptografía, y se ofreció voluntario para misiones de las que la mayoría nunca supo. Mi familia siempre lo conoció como alguien constante, metódico, el hombre que podía sacar una melodía de un piano terco con facilidad y paciencia. Pocos sospechaban del otro lado de él, el que descifraba códigos enemigos en las selvas del sudeste asiático, el que guardaba secretos tan vitales que ni siquiera su familia podía saberlo. Recordé los diarios antiguos que vi una vez, guardados en un baúl de cedro en la casa de mi suegra, páginas descoloridas llenas de una letra apretada y precisa, y notaciones musicales, ejercicios de piano que también eran cifrados. Mi abuelo político había encontrado una forma de codificar información dentro de melodías, un lenguaje de ritmo y tono que ocultaba movimientos de hombres y máquinas por igual. Era brillante y aterrador. El coronel Mendoza dijo que la operación en Camboya había sido tan delicada, tan crucial estratégicamente, que permaneció clasificada durante 60 años. Esteban había sido parte de una unidad pequeña encargada de recuperar inteligencia de un lugar de accidente, proteger información vital y asegurar que los secretos llegaran a manos estadounidenses. Todo esto mientras mantenía una fachada de vida doméstica, una vida familiar que parecía ordinaria, incluso mundana. Casi podía escuchar el eco de las teclas del piano bajo el murmullo de soldados, una melodía mapeada a las coordenadas de escondites y documentos clandestinos. Cada nota, cada composición, un marcador de la historia, una guía para quienes pudieran descifrarla. Sentí un escalofrío. El hombre que había protegido a su familia en silencio, que había sobrevivido batallas en las sombras, me había dejado una llave para desbloquear las consecuencias de sacrificios de décadas. Para cuando el avión comenzó su descenso hacia el Aeropuerto Nacional de Reagan, entendí la magnitud de lo que me esperaba. Esto no era solo una fortuna por reclamar, era un legado, pesado con responsabilidad y valentía. Esteban Quiroga había vivido una vida de servicio y secreto, y ahora dependía de mí seguir su camino cuidadosamente orquestado, honrando su memoria y la confianza que depositó en su familia sin nunca revelar la verdad. El coronel Mendoza me recibió en una sala de conferencias pequeña y sin ventanas en el Pentágono. Su presencia precisa e inflexible. Sentía el zumbido de las luces fluorescentes y el leve olor a concreto pulido. Me entregó un sobre sellado, mi nombre escrito en la elegante caligrafía de Esteban Quiroga. Mis dedos temblaron al abrirlo, revelando una sola hoja que detallaba las condiciones que debía cumplir. «Tiene 72 horas», dijo Mendoza, su tono cargado de órdenes más que de sugerencias. «La compensación solo puede liberarse a usted, Amalia, pero depende de seguir las instrucciones en este diario. Cualquier desviación podría hacer que pierda la herencia por completo». Asentí, intentando asimilar la magnitud de lo que decía. El diario al que se refería estaba en la mesa a mi lado, encuadernado en cuero gastado y con un leve aroma a tinta vieja.
Sus contenidos debían interpretarse con cuidado. Explicó composiciones musicales cifradas, notas en clave, coordenadas y referencias sutiles a activos y cuentas que habían permanecido ocultas durante décadas. El plan de su abuelo, continuó Mendoza, era meticuloso. Quería que tuviera esto solo cuando estuviera en posición de entender su valor y su responsabilidad. Hoy es ese día. Ha perdido todo. Ahora debe demostrar que puede actuar con deliberación, ética y bajo presión. Sentí un nudo frío en el estómago. El departamento, el divorcio. Las palabras crueles de Clara, todo palidecía ante la enormidad de lo que debía hacer. Ya no era solo una mujer lidiando con la pérdida. Era una custodia de la historia, encargada de honrar décadas de secreto, mientras navegaba por un camino lleno de obstáculos legales, éticos y logísticos. Mendoza detalló los arreglos de viaje. Un vuelo de Delta salía del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 3 horas, boleto ya comprado, primera clase, asiento de ventana 14i, como Esteban había especificado. Mi tarea era clara: llegar a Washington, estudiar el diario, seguir los pasos con precisión y completar el reclamo de la herencia en 72 horas. El fracaso no era una opción. Sostuve el diario contra mi pecho al salir de la sala, el cuero cálido contra mis manos, afuera. Las paredes de piedra caliza del Pentágono brillaban bajo el sol de la mañana, una fortaleza de burocracia y autoridad. Me sentía pequeña ante la inmensidad de la operación y el legado que descansaba en mis manos. La urgencia me presionaba desde todos los ángulos: el límite de tiempo, las condiciones, el peso ético de saber que esta fortuna estaba ligada a décadas de secreto, sacrificio y planificación cuidadosa. Cada paso adelante pondría a prueba no solo mi inteligencia, sino mi carácter. Mientras caminaba hacia el auto que me llevaría al aeropuerto, me di cuenta de que, por primera vez en días, el miedo y la expectativa estaban entrelazados, y ninguno podía ignorarse. El taxi se abría paso por el tráfico matutino hacia el Aeropuerto Internacional. Pero mi mente ya estaba en otro lugar, vagando por recuerdos que había intentado enterrar. El mensaje de Clara aún quemaba en mis pensamientos: vas a morir sin un peso. No eran solo las palabras, era el momento, la precisión de su crueldad. Siempre había sido aguda, ambiciosa, pero nunca imaginé que podría usar esa ambición contra mí con tanta deliberación. Pensé en las fiestas, los cumpleaños, las mañanas tranquilas cuando hacía hot cakes mientras ella recitaba sus sueños en voz alta, tan segura de su propio camino. En algún momento, el resentimiento creció, sutil y silencioso. Mi divorcio había fracturado el hogar, y ella había llenado los huecos con juicios y palabras cortantes en lugar de comprensión. La había amado con fiereza, pero el amor no me había protegido de su desprecio. Imágenes destellaban ella poniendo los ojos en blanco cuando sugerí un pequeño cambio en sus planes universitarios. La frialdad calculada en su mirada durante nuestra última cena familiar. La forma en que siempre se ponía del lado de su padre en cada disputa, convirtiendo las reuniones familiares en campos minados. Cada recuerdo cortaba más profundo que el anterior, y sentía el familiar dolor de la traición hincharse en mi pecho. Sin embargo, bajo el dolor, una extraña claridad comenzó a formarse. Esta herencia, el legado cuidadosamente oculto de Esteban Quiroga, no se trataba solo de dinero. Era sobre la historia, la responsabilidad, el honrar los sacrificios de aquellos que habían vivido y sufrido en silencio. La traición de Clara, aguda y personal, había hecho evidente la fragilidad de la confianza, pero también había encendido algo más: una determinación de actuar con decisión, de asumir plenamente la responsabilidad que se me había confiado. Apreté el diario de cuero a mi lado, sintiendo los bordes gastados bajo mis dedos, cada nota cifrada, cada línea musical. Ahora estaba entrelazada con mi propia historia, mis propias elecciones, el pasado sus traiciones,
Sus decepciones ya no era un peso que me hundiera. Se había convertido en una brújula, señalando lo que necesitaba hacer, lo que podía hacer, lo que debía hacer. Para cuando el aeropuerto apareció a la vista, había decidido moverme con propósito deliberado. Las heridas familiares no me definirían, ni las palabras de Clara dictarían mis acciones. Esta herencia, estos secretos, este legado era mío para honrar, y no desperdiciaría ni un solo momento. El vuelo de Delta zumbaba constantemente sobre el centro de México, y miraba por la ventana el mosaico de campos y ríos abajo, intentando calmar mi mente. En mi regazo descansaba el diario encuadernado en cuero de Esteban Quiroga, desgastado en los bordes, con un leve olor a tinta y tiempo. Lo había llevado como si fuera algo vivo, un puente frágil que me conectaba con un hombre que nunca conocí realmente, pero cuya vida estaba a punto de transformar la mía. Las palabras del coronel Mendoza resonaban en mi memoria: cada nota, cada composición musical, cada anotación marginal podía contener un código: cuentas suizas, activos ocultos, instrucciones escondidas bajo melodías. Esteban había convertido su piano en una máquina de cifrado, y ahora era mi tarea descifrarlo. Abrí el diario con cuidado, mis dedos trazando las débiles anotaciones a lápiz en la primera página. Líneas de música, acordes y arpegios se derramaban por el papel, pero la colocación de ciertas notas, las pausas entre compases, sugerían algo más allá de la melodía. Comencé a mapear las secuencias, notando patrones recurrentes, pequeños símbolos en los márgenes y números escritos tan débilmente que tenía que inclinar la página hacia la luz para verlos. Cada descubrimiento me emocionaba. Esteban había confiado en que yo seguiría la lógica de su mente, que desbloquearía lo que había protegido durante décadas. Las horas pasaron en un borrón de concentración. Los asistentes de vuelo se movían por la cabina, pasajeros murmurando, el zumbido constante de los motores, pero yo estaba en otro lugar, inmersa en el ritmo de libros contables disfrazados de composiciones de piano. Números de cuentas suizas, fechas de transacciones, incluso ubicaciones de escrituras ocultas comenzaron a surgir, cada una ligadas a las anotaciones crípticas de Esteban. La escala de su previsión se hizo clara. Había anticipado el escrutinio, el engaño y los retrasos, dejando instrucciones lo suficientemente precisas para alguien con paciencia y determinación para seguirlas. Me recosté en mi asiento, una mezcla de emoción y nerviosismo recorriéndome. Esta herencia no era solo financiera, era un instrumento moral. Cada descubrimiento tenía peso si se usaba mal o se malinterpretaba. La fortuna podría servir para el beneficio personal a expensas de la justicia. Esteban había creado salvaguardas no solo para proteger a su familia, sino para asegurar que se tomaran las decisiones correctas, alineando la riqueza con la responsabilidad. Para cuando el avión comenzó su descenso sobre el horizonte de Washington, sentí una nueva firmeza. Mis manos se habían acostumbrado al delicado baile de cifrado y melodía. Había comenzado a entender la mente de Esteban, y con ella, mi propio papel en preservar su legado. La ciudad se extendía debajo de mí, llena de historia y poder, pero por primera vez en días, sentí un grado de claridad. El camino adelante era complejo y exigente, pero era mío para navegar, guiado por la sabiduría cuidadosa y silenciosa del hombre, cuya vida me había preparado para este momento. Estaba de pie en una oficina tenuemente iluminada en el Pentágono. El diario abierto frente a mí, cada página un recordatorio de décadas de secretos y sacrificios. Números de cuentas suizas, transacciones codificadas y las meticulosas anotaciones de Esteban Quiroga exigían más que comprensión, exigían juicio. La fortuna que me esperaba podía borrar años de dificultades, pero cargaba con un peso mucho más grande que el dinero solo el conocimiento de vidas afectadas, de corrupción escondida bajo fachadas pulidas. Mis manos temblaron mientras trazaba una secuencia
que conectaba las cuentas de Ashford con contratistas cuya negligencia había costado vidas de soldados. La idea de quedármelo para mí, de convertir discretamente décadas de silencio en comodidad, se sentía vacía, pero actuar significaba exponer a figuras poderosas, reescribir narrativas y arriesgar una reacción que podría ir mucho más allá de mí. Tomé un respiro profundo y tomé una decisión. Llamé primero al coronel Mendoza, delineando mi plan. El Pentágono liberaría la herencia a mí como se estipulaba, pero las cuentas suizas, la evidencia histórica y los documentos codificados se confiarían a periodistas de investigación y autoridades legales. Las familias perjudicadas por la negligencia recibirían una restitución. La verdad, enterrada por tanto tiempo, vería la luz del día. Para cuando llegaron las primeras confirmaciones, una sensación de calma se había asentado en mí. Había honrado la previsión de Esteban, su visión para su familia y su país. La fortuna aseguraba mi futuro. Sí, pero más importante aún, se convirtió en una herramienta para la justicia, un puente entre la historia y las consecuencias que había dejado sin atender. Cerré el diario con suavidad, sus bordes desgastados por la mano de Esteban hace décadas, y sentí una ligereza rara en mi pecho. El departamento, el divorcio, las palabras de Clara ahora estaban lejos, empequeñecidos por la responsabilidad que había elegido abrazar por primera vez en años. Entendí que la riqueza sin conciencia no tenía sentido, y que el coraje se medía no por lo que ganabas, sino por las decisiones que tomabas cuando nadie estaba mirando.